Hola de nuevo y bienvenidos a esta sesión del curso de SketchUp Pro 2017 en la que vamos a hablar del dibujo en 3D, ¿de acuerdo? En la sesión anterior estuvimos hablando del dibujo plano en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Según los ejes del suelo, ¿no? De este plano horizontal. Hoy vamos a pasar a ver las herramientas que tiene SketchUp disponibles para poder trabajar ya así en el tema de 3D. Principalmente vamos a encontrar mover, ¿vale? Es fundamental esta opción, el tema de empujar, hacer una extrusión de la superficie, rotar para hacer todo tipo de giros de las geometrías, la opción de sígueme, que bueno, tiene una sesión única, exclusiva solo para esta funcionalidad, ya que es un poquito más extensa que las demás, tiene un grado de complejidad un poquito mayor y lo veremos en una sesión independiente. El tema de escalar es también muy importante con el programa, nos va a permitir hacer bastantes modificaciones de geometría. La equidistancia, ¿no? La equidistancia nos va a permitir también agilizar nuestro trabajo. Es una opción que está en AutoCAD y que nos facilita muchísimo el trabajo. En cuanto a los atajos de teclado, la tecla M activará la función de mover, es muy importante, la P la de extrusión, el giro mediante rotación se hace con la tecla Q, ¿vale? Sígueme no tiene ningún atajo asignado, o sea que no nos preocupa porque bueno, es una función bastante de un uso bastante puntual y eventual, por lo que no tiene atajo de teclado. Escalar sí se usa bastante a menudo durante el proceso de modelado y es la tecla S, y equidistancia que sería la tecla F, ¿de acuerdo? Activaría esa herramienta de equidistancia. M de mover, P para extrusionar, Q para el giro, la S para escalar y la F para equidistancia. Son herramientas, atajos de teclado que vamos a usar continuamente durante el curso. Ya hemos visto previamente que con las herramientas de dibujo lineal, ¿vale? 2D, como está aquí, con este lápiz, yo puedo dibujar geometría en el plano, ¿vale? Voy a dibujar aquí un cuadradito, ¿de acuerdo? Yo puedo ir dibujando distintas geometrías, incluso podría dibujar un elemento en 3 dimensiones. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo, como puede ser este. Voy lanzando líneas, ya sabéis que podemos limitar el movimiento de los ejes pulsando la tecla Shift o con las flechas de dirección del teclado y coger una referencia próxima para adquirir la altura que me interesa de este elemento, ¿de acuerdo? Veis que sencillo, limito el movimiento hasta aquí, lanzo una segunda línea y voy completando todas esas aristas que me van a generar las distintas superficies del modelo. Sería un sistema para crear algo en 3 dimensiones sin tener que usar las herramientas propiamente destinadas a ese uso. También muy interesante es el hecho de que yo pueda manipular, por ejemplo, mover o desplazar algún elemento de forma independiente. Es decir, si yo muevo esta arista que está anclada, ¿no?, a estas líneas de aquí, le doy a mover y la desplazo en la vertical, fijaros que puedo mover tranquilamente elementos puntuales del objeto, o podría mover su totalidad, por ejemplo, con la M de mover, o una superficie solo, una cara, ¿vale? Estoy desplazando parte de los elementos de un modelo, incluso alguna arista, o incluso un punto. También podría desplazar este punto de aquí, ¿de acuerdo? Y deformar la geometría. Esta arista que genera el programa la genera porque no es una superficie que sea plana, esta de aquí, está ladeada, al no ser paralela, ¿no?, en sus aristas. Esta arista de aquí no es paralela a esta al hacer el desplazamiento, y el programa necesita crear esta arista de construcción que me genere esta geometría, ¿de acuerdo? Voy a deshacer. Esto está muy bien, pero lo interesante de SketchUp es que tengo la opción de emplear el sistema de empujar para dar volumen a cualquier superficie, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer un empujado y generar geometría a partir de cualquier plano que tenga en mi superficie. Es la tecla P, es bastante cómoda y se usa continuamente.
El tema de empujar o hacer extrusiones nos va a permitir, por ejemplo, hacer procedimientos como abrir huecos o aperturas en un modelo 3D. ¿De acuerdo? Esta es la típica pregunta que siempre surge durante la formación y es cómo hacer un hueco a partir de la herramienta de extrusión. Yo ahora mismo he dibujado unas geometrías, un cuadradito y un círculo, como ya conocemos con las de dibujo 2D, y ahora debería proceder a hacer una extrusión, pulsando la tecla P o el icono, una extrusión de esta superficie, pero hasta la parte justamente posterior de este muro que tengo aquí, y el programa lo que va a hacer es crear ese hueco directamente, ¿veis? Hago una extrusión hasta la parte anterior. Puedo coger una referencia de las que me permite el programa, ¿no? Que sería esta arista de aquí, es la parte totalmente posterior, esta arista o esta cara, y automáticamente produce esa perforación de la geometría, ¿de acuerdo? Cosas interesantes también con la herramienta de extrusión podría ser, por ejemplo, el hecho de que me permita, si yo tengo una geometría de este tipo, esta de aquí, yo puedo, pulsando la tecla de control, como veis en la chuleta, hacer una copia en extrusión. No es la misma operación hacer una extrusión sencilla sin pulsar control como hacer una copia extruida, ¿veis? Que me genera esta arista y empieza desde cero a generar geometría nueva y puedo, por ejemplo, bueno, pues continuar con el modelado tranquilamente, pulsando solo control, voy generando distintas geometrías que la verdad que resulta muy cómodo para modelar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo. Yo podría tener aquí una circunferencia, hacer una extrusión solo de esta parte de aquí. Esta circunferencia, como veremos ahora, se podría escalar, tan solo esta de aquí, hacer un escalado, continuar extrusionando, haciendo distintas copias. Es una forma muy sencilla, muy intuitiva de ir generando, pues lo que os comento, ¿no? Distintas copias extrusionadas que permiten modelar de una forma bastante cómoda. O sea, simplemente pulsando control. Si quiero hacer aquí, por ejemplo, un vierteaguas, un alféizar, pulso control y hago una copia extruida y ahora ya sí puedo tirar de la superficie sin ningún tipo de problema. También hay una opción muy interesante cuando estamos extruyendo. Podéis imaginar que tenéis varios soportes, pilares en el proyecto. Lo tenemos dibujado en 2D todo. Bueno, esta de aquí la muevo en la horizontal. Tenemos varios pilares o elementos que queremos extruir a una dimensión determinada, ¿de acuerdo? Yo puedo poner un valor, vamos a poner por ejemplo 80, sería 80 metros de altura, pero para no tener que introducir nuevamente este valor de 80, puedo coger una referencia de algún punto cercano para hacer de una forma gráfica y automática el extrusionado a la misma altura, eso a 80 metros, como estoy viendo, ¿no? en esta pieza de aquí. Simplemente hago un clic izquierdo, dejo el movimiento suelto del cursor y me posiciono en la siguiente pieza que me sirve como referencia o ayuda para alcanzar esa altura que necesito. Es muy importante que hagáis un clic solo y lo dejéis suelto el movimiento y no mantengáis pulsado en la herramienta de empujar, porque en el momento que yo suelto ese botón izquierdo ya confirma la altura y no puedo ni introducir un valor de forma precisa ni tampoco puedo coger una referencia que se encuentre próxima al elemento, ¿vale? Hago un clic y dejo suelto para poder extruir según una altura determinada. Hay otro truco que sería hacer doble clic. El programa automáticamente va a hacer una extrusión. Si hago un doble clic sobre la superficie, va a hacer una extrusión a la misma altura, con la misma dimensión que había hecho la anterior, ¿no? Vamos a repetir. Yo, por ejemplo, control Z, vale. Hago una pequeña extrusión aquí. Si hago doble clic, voy extrusionando según la dimensión que había empleado anteriormente. Eso sería empujar. Antes que empujar teníamos también mover, que lo hemos usado con el ejemplo de aquí. Yo puedo mover toda la pieza, algunos elementos independientes, ¿vale? Y es muy importante que para mover tengáis en cuenta el punto de inicio del movimiento, desde dónde hasta dónde quiero mover la pieza. Sería este punto
este punto que tengo aquí, que me encuentro aquí, y la distancia que yo quiera introducir, simplemente escribir un valor en la entrada de distancia, en la parte inferior derecha, y intro, ¿vale? Hago un desplazamiento de la pieza en la dirección que a mí me interese. Ya sabéis que podéis limitar el movimiento con las flechitas del teclado y dar, por ejemplo, una altura de 200 metros a esta pieza desde su base. Era el inicio de la copia. Puedo mover, limitar movimiento y coger una referencia, por ejemplo esta, no tiene mayor complicación. La opción de mover también incluye, si observamos la parte inferior de la interfaz, incluye la opción de activar o desactivar el modo de copia, ¿vale? Este procedimiento se haría pulsando la tecla de control. Automáticamente, si pulso control, activa el modo copia. Si vuelvo a pulsar, lo desactiva, es decir, es el procedimiento para hacer una copia de cualquier elemento del proyecto, ¿de acuerdo? Pulso control y voy haciendo distintas copias del objeto, ¿vale? En su totalidad o tan solo de una pieza. Podría seleccionar previamente este lateral y hacer una copia con control, ¿vale? Es un procedimiento que usamos continuamente. Ya sabéis, selecciono M de mover, control para copiar. Dentro de control tenemos una funcionalidad bastante interesante y es el hecho de poder hacer copias múltiples, ¿vale? Si yo hago mover y hago una primera copia donde indico la distancia y la dirección de la copia, que ha sido esta, puedo posteriormente, escribiendo multiplicar con el símbolo del asterisco y un valor, por ejemplo 5, vamos a hacerlo aquí de nuevo, vamos a deshacer para verlo con mayor zoom. M de mover, hago una primera copia pulsando control y escribo en la entrada de datos asterisco, por ejemplo 5, intro. Haría 5 copias de este objeto, ¿veis? 5 copias a partir de la primera, esta ya la cuenta, esta primera que hice, y 5 más. Si pongo, por ejemplo, multiplicar 3, únicamente serían 3 o 2, o multiplicar 9. Va haciendo el número de copias que a nosotros nos interese, ¿no? Multiplicar 5 es bastante cómodo, hay muchos elementos en la arquitectura que van a aparecer de forma equidistante y repetitiva, como podría ser, por ejemplo, una escalera, ¿no? Si yo tengo una escalera, voy a crear un grupo, puedo hacer una primera copia. Lo más importante es hacer una primera copia para indicar al programa, a SketchUp, la dirección de la copia, que es esta, y la distancia, ¿no? Dirección y distancia. Y a partir de aquí, multiplicar 8 intro. ¿Vale? Tendré de una forma automática todos los elementos posicionados, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de problema. Hay un procedimiento también muy interesante que sería la inversa y sería la operación de dividir, ¿no? Durante la copia. Imaginad que tenemos aquí algún elemento, por ejemplo, una balda para mostrar material en un comercio y tengo distintos productos. Tengo este producto de aquí, una especie de bote, ¿vale? Este objeto de aquí, botón derecho, creo grupo. Hemos visto que yo puedo hacer una copia múltiple, multiplicar 5, ir llenando esta superficie, ¿no? Con distintos objetos, pero me va a interesar más aún hacer una única copia, ¿vale? Hasta el final, hasta donde yo quiero llenar de objetos esta balda. Entonces hago una copia y en este caso con la barra diagonal hacia la derecha, la de dividir del teclado, veis el símbolo aquí en la parte inferior derecha, puedo poner, por ejemplo, 5, intro. Me hace una copia múltiple con 5 huecos, que son los que hay ahí, o por ejemplo con 5, 3, ¿no? Dividir 3, serían 3 huecos, dividir 20, serían 20 botes, dividir 10, ¿vale? Son copias múltiples, pero en este caso el proceso es a la inversa, no estoy multiplicando, estoy dividiendo. Repito de nuevo, yo puedo coger esta balda de aquí, en el estante de mi proyecto, hacer una copia en la vertical, la primera copia y poner dividir 3 intro, ¿vale? Hace una copia del primero al último en el intro. ¿Qué más opciones interesantes tenemos en cuanto a sistemas de dibujo de transformación 3D? Pues la siguiente sería la herramienta de giro o rotación, que la activa la tecla Q y va a ser fundamental para poder girar cualquier pieza o geometría que tengamos en el proyecto. Antes de explicar esta, os comento lo siguiente. Si yo tengo un objeto que está agrupado o está convertido en componente,
¿veis? De este tipo, no está suelto, como puede ser este. Si yo tengo un objeto de este tipo y le doy a mover, la herramienta de mover, aparte de mover o copiar, nos permite también hacer giros de forma muy sencilla, muy intuitiva, simplemente posicionando el cursor encima de estas crucecitas que tengo aquí, ¿no? Y yo podría hacer un giro de esta pieza de una forma, pues, directa, ¿no? Los grados que a mí me interesen, si os fijáis en la parte inferior o indica los grados, yo podría poner un valor ahí determinado y hacer un giro en cualquiera de las 3 piezas de los ejes de este grupo, de esta agrupación, que si entro dentro son esos ejes que tengo aquí dentro. Yo puedo hacer un giro con la tecla M de mover en cualquier dirección de la pieza, ¿de acuerdo? Sin embargo, si quiero tener mayor precisión en el giro, debería usar la tecla Q y esta rotación que me va a permitir poder posicionar con este transportador de ángulos el giro en el sitio que a mí me interese, ¿no? Más me convenga. Para verlo más claro, si os parece bien, vamos a dibujar aquí una especie de cajita, que lo vamos a entender muy bien. Esto es como una especie de caja. Y vamos a proceder a probar esas opciones que tengo para girar este objeto. Imaginad que tenemos aquí una agrupación, que son estas pestañas, y yo quiero abrir la tapadera de la caja, ¿de acuerdo? Tengo este grupo, incluso esto también lo voy a agrupar. Tengo estos 3 objetos que son independientes y puedo girar de forma muy sencilla. Si lo quisiera hacer con mover, le daría las cruces de aquí, pero el problema que tengo es que el eje, la bisagra, el eje de giro, no es el que a mí me interesa, que es este que aparece aquí, ¿vale? Ese debería ser el eje con el que yo abro las solapas de la caja. Entonces pulso a la tecla Q o a esta herramienta. Tengo la pieza previamente seleccionada y lo primero que tengo que hacer es indicar, ¿veis el color que adquiere el transportador de ángulos del programa? Adquiere un color que va a ser perpendicular, ¿no? Si lo pongo en verde va a ser perpendicular a ese eje verde del proyecto, el eje de giro. Va a coger este eje de aquí, la bisagra que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Ese sería el primer clic. El segundo clic lo puedo ejecutar en esta dirección, por ejemplo, y el tercer clic de giro es el que confirma la apertura total de la solapa. Podría decir, por ejemplo, 90 grados intro. He hecho un giro con total precisión, ¿no?, de la pieza sin ningún tipo de problema. Voy a hacer de nuevo el proceso con esta que ya está abierta y la voy a poner en su posición original, ¿de acuerdo? Vamos a llevarla a la horizontal. Fijaros qué sencillo. Selecciono previamente la pieza, le doy a la tecla Q, marco el eje de giro, que es este verde, va a ser perpendicular a este eje, en esa cara de ahí. Si la pieza estuviese girada en otra dirección, también tengo la opción de tener pulsado el botón izquierdo y marcar cualquier dirección para que coja como referencia para esa bisagra de giro, ¿no? Si cojo, por ejemplo, la vertical, el azul, el giro lo va a hacer respecto al eje azul, que no me interesa ahora mismo, a mí me interesa este eje. Mantengo pulsado el botón izquierdo y marco ese eje de giro, y el inicio del giro va a ser la parte, esta arista de aquí que me delimita la geometría, esta línea de aquí, y el siguiente punto es el que confirma, ¿no?, que sería esta línea de aquí, confirma la dirección ya definitiva después de haber girado según este eje que he cogido previamente. Clic, ¿vale? Bastante sencillo. Puedo seleccionar toda esta geometría, le doy a girar, vamos a hacer un volcado de la caja, vamos a dibujar un suelo previamente para ver un poco más claro lo que vamos a hacer. Quiero volcar esa caja con respecto a este plano del suelo, le doy a giro, elijo la bisagra que va a ser esta, punto inicial, y el segundo punto es el que confirma, en este caso a 90 grados, confirma ya el giro y tendría la pieza como a mí me interese, por lo que resulta bastante sencillo el uso de esta opción. Son 3 clics, recordad siempre. Primer clic para marcar el eje, mantengo pulsado y la dirección del eje de giro, clic. Segundo clic para iniciar la copia y el tercero el que confirma, ¿vale? Podéis probar, no tiene mayor dificultad, ¿vale? Es una herramienta bastante sencilla. Es esta de aquí. Vale. ¿Qué más tenemos interesante con el programa? Tenemos la opción de hacer escalados. ¿Veis esta opción de aquí? Se usa muchísimo, es la tecla S. Sígueme, lo veremos en la sesión siguiente, pero
por lo que os comentaba antes, que no es una herramienta con muchísimas posibilidades. Ahora vamos a pasar directamente a esa opción de escalado. En cuanto a activo escalado, lo ideal es que seleccionéis la pieza previamente y seleccionar este icono de escalar o pulsar la tecla S. Si os fijáis, os salen una serie de transformadores. Estos iconitos verdes de aquí nos van a permitir hacer un escalado de esta pieza. Muy importante. Os recomiendo que no uséis nunca estos que están a mitad de las líneas de la geometría, estos de aquí que estoy marcando, ¿vale? Estos hacen un escalado, si probáis, que no se controla en absoluto. Yo no puedo controlar el escalado porque lo hacen en varias direcciones y no tiene ningún tipo de control. Los transformadores, estos cuadraditos verdes interesantes que vamos a emplear, los que nos encontramos en las esquinas opuestas del modelo, ¿de acuerdo? Este transformador de aquí, si yo hago clic, fijaros que me permite hacer un escalado proporcional de toda la pieza. ¿Cuánto lo escalo? Pues según el factor de escala que tengo en la parte inferior. Si pongo un valor de 2, la pieza sería el doble de grande, o si pongo 0,5 intro, sería la mitad, ¿no? En dimensión. O sea, estos valores, estos transformadores que tengo en las esquinas, en las distintas esquinas de la pieza, me permiten hacer un escalado proporcional en todas sus dimensiones. Los otros transformadores interesantes que vamos a usar continuamente durante la formación son los que se encuentran en los lados opuestos de la pieza, ¿no? Este de aquí, este y este. Fijaros lo que pasa si yo tiro en esta dirección, que puedo dar mayor espesor o menor espesor a una pieza determinada, ¿no? Puedo hacer un escalado muy sencillo de forma totalmente, bueno, en una dirección que sería la opuesta del volumen, y es bastante cómodo para poder escalar de forma sencilla. Si a la vez pulso la tecla control, voy a conseguir hacer un escalado en una dirección determinada, o sea, a partir del centro de la pieza. ¿Veis la diferencia? Si pulso control, si no lo pulso, consigo una deformación según el centro o no, o según solo este transformador de la pieza, ¿de acuerdo? Podéis probarlo, bastante sencillo. Y luego algo también muy interesante, esta pieza mide, 269,47 metros. Yo puedo, con la opción de escalar, darle una longitud, por ejemplo, que sea de 50 metros, exactamente, ¿vale? Esto es complicado porque tengo el factor de escala que veo en la parte inferior, tengo este factor de escala aquí, que funciona, bueno, con un factor que debería hacer una operación de multiplicación y ver exactamente cuál es el multiplicador para conseguir que esto mida 50 metros. Entonces es un poquito complicado. Hay un sistema bastante útil que consiste en escribir, por ejemplo, 50, que son los metros que quiero que tenga, y posteriormente escribir M, ¿vale? Introduzco M, intro, y esta pieza tiene una dimensión, un ancho de 50 metros. ¿Veis el procedimiento? No es lo mismo que si hubiese escrito directamente 50. Eso me multiplicaría por 50 la dimensión de la pieza. Es un factor de escala. Es importante que yo ponga el parámetro M. Voy a poner ahora un ejemplo de 100 metros, ¿no? 100 M intro. El ancho total de la pieza ahora sí serían 100 metros. Es una opción muy útil que nos permite ejecutar esta herramienta de escalado. Podemos escalar piezas completas, pero también superficies o no, algún elemento de este tipo. Yo puedo escalar este elemento únicamente, hacer un escalado. Al igual que veíamos el tema de rotación o mover, yo puedo mover solo una pieza de forma independiente, incluso una línea o un punto. Y para el tema de giro, igualmente yo puedo hacer una rotación únicamente de una superficie. Por ejemplo, si selecciono esta, le doy a la Q, puedo hacer un giro solo de una superficie o un escalado solo de esta superficie. Esto es bastante útil a la hora de transformar y modificar objetos, porque nos va a permitir hacer todo tipo de transformaciones de las piezas, ¿no? Yo puedo hacer un escalado, por ejemplo, si tengo una ventana de este tipo, un escalado únicamente de esta geometría que tengo aquí. Selecciono con Shift únicamente estas líneas de contorno, le doy a escalar y hago un escalado abocinando el hueco de ventana en una dirección o incluso en las 4 direcciones, ¿no? Pulsando control ya hemos visto que yo puedo hacer un escalado
desde el centro de la pieza, ¿vale? Es una herramienta bastante sencilla de usar. Puedo escalar los elementos de forma totalmente independiente. Podéis probar esta opción, que creo que es bastante útil. El último apartado que nos quedaría, una de las opciones también muy interesantes del programa, es la de equidistancia. Equidistancia nos va a permitir hacer una copia de una línea múltiple de un perímetro, de una geometría. Voy a dibujar aquí, imaginad que tenemos una estancia y que queremos dibujar un muro perimetral o un rodapié o algún tipo de elemento o moldura. Yo puedo hacer una equidistancia con la tecla F o este icono a una distancia determinada, ¿de acuerdo? Voy a poner, por ejemplo, 2 metros, 2 intro, es decir, hay una distancia de aquí a aquí de 2 metros y puedo hacer una extrusión solo de ese perímetro, ¿no? De una forma muy sencilla y muy rápida, no tiene ningún tipo de complicación. Entonces, equidistancia se usa continuamente en el modelado para hacer todo tipo, por ejemplo, de molduras o elementos que necesite que sean, bueno, que se creen a partir de una copia de un perímetro determinado. Vamos a hacer aquí un arco, por ejemplo. Extruyo el arco con la tecla P. Elimino esta línea que no me hace falta, quiero solo tener esta superficie. Podría hacer una equidistancia de este elemento y generar, bueno, una pieza de este tipo. Equidistancia de nuevo, hacer otra pequeña moldura. Es una herramienta que se usa bastante para hacer este tipo de operaciones y ya veis que no tiene tampoco ningún tipo de complicación, ¿no? Simplemente tecla F o icono de equidistancia, me posiciono en la superficie que me interese, que es esta o esta, será hacia donde se haga la copia, no es lo mismo que yo haga equidistancia hacia acá o en esta superficie de aquí, ¿vale? Si os fijáis, está haciendo la copia en la superficie de aquí según la arista que a mí me interese. Hay una cosa interesante, es una novedad de la versión 2017 y es que si pulso la tecla Alt permite o no permite la superposición. Si tenéis algún problema de este tipo, con las versiones anteriores de SketchUp, si os fijáis, produce una incoherencia geométrica en la parte superior, en esta parte de aquí. No hace bien la equidistancia. Si yo pulso Alt, como viene por defecto, desactiva esa opción y va a hacer una equidistancia sin interferir, ¿no? sin que se produzca la interferencia de este cuadrado que hay aquí. Si no está pulsado, ese cuadrado, si os fijáis, está produciendo ahí una interferencia que hace que haga ese extraño. Entonces, pulsando Alt se suprime ese problema y ya está. Ya podremos trabajar con esto. Entonces, esa es la opción de equidistancia. Durante las prácticas que veremos durante el curso, en el segundo bloque, la pondremos en práctica en determinados casos y veremos la utilidad que puede tener este tipo de herramientas, ¿no? Sobre todo las de transformación y dibujo 3D. Pues hasta aquí nada más, veremos Sígueme en otra sesión, pero por lo demás está todo visto y creo que ha quedado bastante claro. Y como os comentaba, seguramente en sesiones posteriores tengamos que volver a usar alguna de estas funcionalidades y veremos en detalle algunas características que se nos hayan podido pasar por alto en esta sesión formativa, que tampoco quiero que se demore mucho más porque no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la atención y continuamos con el curso en otra sesión y hasta pronto.